Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra primera sesión en vivo del módulo número 8. Aquí estoy. ¿Qué tal? Mi nombre es Nayeli Orihuela. Yo soy su asesora virtual de este módulo número 8. Muchas gracias a quienes ya se conectaron. Recuerden que pueden hacer uso de su micrófono. Nada más lo tienen que activar para poder participar. Y también pueden escribirme por el chat. Ahí voy respondiendo también sus inquietudes. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dar inicio, porque esta es una sesión un poquito larga porque es la primera que tenemos. Y además de los contenidos, hay que revisar un poco algunas cuestiones de las reglas que tenemos aquí en Prepa en Línea CEP. Buenas noches, Andrea, ya escribió aquí por el chat. Karen, muy buenas noches. Liliana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, aquí les voy respondiendo. Claudia, también muy buenas noches. Pues comenzamos con este módulo número 8 ya, que se llama Ser Social y Sociedad. Como les comentaba, mi nombre es Nayeli Orihuela Alarcón. Yo soy su asesora. Ahí tienen mi correo personal por si gustan escribirme o necesitan escribirme por alguna razón, pero de preferencia, por favor, hay que hacer uso del mensajero. Aquí en el correo solo para alguna cuestión de que tengan que mandar algún comprobante, algún documento, algo que no les permita cargar la plataforma, pues pueden mandármelo a mi correo, pero de lo contrario, pues les sugiero que mejor utilicemos el mensajero de la plataforma para que no pierda yo sus mensajes. Pues darles la más cordial bienvenida a este módulo número 8. Vamos a estar revisando algunos conceptos, algunos temas que tienen que ver con, pues, el objeto de estudio, sobre todo de una ciencia que es la sociología. Yo soy socióloga de formación en la licenciatura, tengo una maestría en gestión y política pública y desde hace 6 años aproximadamente he sido tanto facilitadora y ahora pues la figura de asesora virtual aquí en Prepa en Línea CEP. También he trabajado en otras plataformas virtuales. También me dedico a hacer pues diagnósticos o recomendaciones de política educativa de todos los niveles y he trabajado mucho pues con todos los temas que vamos a estar revisando en este módulo y con cuestiones metodológicas, porque también he realizado muchísimas investigaciones, además de mis tesis, obviamente, me la paso haciendo investigaciones, entonces les puedo apoyar mucho en todos los temas metodológicos. Pues es un gusto contar con ustedes, con su participación. Vamos a revisar el orden del día, pues es darles la bienvenida, como lo acabo de hacer, presentarme, revisar muy rápidamente las reglas generales del módulo y de en etiqueta, la presentación del módulo, los aprendizajes esperados, los contenidos académicos de la semana, las actividades integradoras y el foro y la atención a dudas. Aunque ustedes pueden ir planteando sus dudas a lo largo de la sesión a través del chat o haciendo uso del micrófono, únicamente tienen que habilitarlo.
Pues vamos a ver algunas cuestiones respecto de las reglas generales del módulo. Estas ustedes ya las saben, pero de todos modos hay que repasarlas por cualquier cuestión. Lo primero que quiero decirles es que pues los envíos de las actividades para calificar pues solamente se pueden hacer una sola vez y a menos que hayan obtenido un 59% o menos del 59%, pueden hacer un segundo envío de sus actividades. De lo contrario, la calificación es definitiva. Si tienen un 60 o para arriba, la calificación es definitiva, no pueden hacer un segundo envío. Esto es muy importante porque pues sus actividades, las de esta primera semana no son tan complicadas, pero las de la segunda, tercera y cuarta semana sí son muchísimo más difíciles de revisar. Entonces es un poco difícil que pues que se puedan estar revisando pues las actividades y calificándolas hasta que obtengan la calificación que desean o la más alta. Entonces tengan mucho cuidado con esas cuestiones. ¿Pueden solicitar prórrogas? Sí, si es que sucede algo, algún tema de salud, algún tema familiar, ya saben que me hacen la solicitud directamente a mí y yo les puedo habilitar la plataforma. Para eso ya deben de tener desarrolladas sus actividades porque únicamente se les puede dar 24 horas para que suban nuevamente sus actividades y tienen hasta el día miércoles para solicitar una prórroga. El día miércoles de cada semana. Si eso, pues ya pasa el miércoles, ya independientemente de la situación que se presente, ya no se puede solicitar prórroga porque hay que seguir avanzando para calificar a tiempo. Ya saben que pues tenemos unos 3 días para evaluarles las actividades. Yo por lo general no me tardo tanto, me tardo 1 o 2 días, siempre y cuando suban sus actividades de lunes a jueves, porque si las suben el viernes, el sábado o el domingo, pues definitivamente me voy a tardar más. Voy a ocupar hasta incluso los 3 días para evaluarles, así es que tengan muchísimo cuidado con esto. Si les urge tener pues su retroalimentación, su calificación, entonces pues manden sus actividades el día martes, miércoles, jueves. También les recomiendo que estén presentes en las sesiones en vivo porque hay varias recomendaciones que suelo darles. Van a ser los días martes a esta hora. Después de que terminamos la sesión, yo subo el video a YouTube y se los comparto en el foro de novedades y ahí lo pueden consultar las veces que ustedes quieran. ¿Qué otras reglas tenemos de este módulo? Pues estas primeras 2 actividades no son tanto de escribir, pero todas las demás sí, porque tienen que desarrollar algunas reflexiones y un anteproyecto de investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema pues, del plagio. Revisar su manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP para que ustedes se cercioren de que están citando de forma adecuada o de que están parafraseando de forma adecuada. Esto quiere decir que pues no están descargando actividades completas de las plataformas que luego hay y que no están tomando ideas completas que no están citando o cuestiones así. Se les revisan todas las actividades por estos temas de plagio, sí, todas se revisan. Antes de revisarlas se pasa por un programa y nos dice qué tanto porcentaje puede estar plagiado o si no tiene plagio la actividad. Eso se hace con todas, así es que no, pues no se arriesguen a hacer algo así porque después de eso pues se les pone una evaluación pues con una calificación igual a 0 y pues se asienta en su expediente este comportamiento. Si hay reincidencia pues ya saben que incluso se les puede dar de baja temporal de prepa en línea.
Así es que yo no se los recomiendo porque pues no hay aprendizaje si solamente copian y pegan ideas o si descargan actividades completas. Y además, bueno, es una práctica pues poco ética, así es que tengan muchísimo cuidado con eso. Si tienen alguna duda de cómo citar, de cómo parafrasear, me pueden consultar con muchísimo gusto que yo les puedo apoyar. ¿Qué otras reglas tenemos? Pues ya saben, todas estas cuestiones de saludar, despedirse, escribir correctamente en todas las actividades, independientemente de las que sean. Se les evalúa la ortografía, la sintaxis, que no estén escritas todas las palabras en mayúsculas, sino que se usen mayúsculas y minúsculas, porque pues escribir todo en mayúsculas es una que se considera una falta de ortografía y cuestiones así que ustedes ya conocen, pero que de todos modos hay que revisar. Ahora sí, vámonos con la presentación general del módulo y de los aprendizajes esperados. Este módulo se divide en 3 unidades, cada una de ellas se desarrolla en una semana. Y la última semana ya nada más es una semana de integración de saberes en donde ustedes desarrollan su proyecto integrador y participan en el foro de integración. La primera unidad se llama el ser social y la diversidad cultural, que consta de 2 actividades integradoras. La segunda se llama el método científico y su labor en las transformaciones sociales, que consta también de 2 actividades integradoras. Y la tercera se llama metodología de la investigación social aplicada en el entorno y consta también de 2 actividades. Y como les decía, la última semana es una de integración en donde participan en el foro de integración y realizan su proyecto integrador. ¿Cuál es el propósito general de este módulo? Es que ustedes puedan identificar los procesos históricos y sociales que le han permitido al ser humano a través de la producción y reproducción de prácticas sociales, constituir sociedades con el fin de que pueda situarse como un agente social, integrante de una comunidad y proponga soluciones a problemas de su entorno. Entonces tenemos una parte que es teórica, muy teórica, y otra parte que es práctica. Revisamos en las 3 semanas diferentes conceptos y realizamos al final una propuesta de anteproyecto de investigación en donde ustedes ya pueden reflejar los conocimientos que han sido adquiridos. ¿Qué conceptos utilizamos? Conceptos como sociedad, diversidad, identidad personal, vínculos afectivos, derechos humanos, el método científico, procesos sociales, y eso lo pueden mirar en este esquema. Ahora sí vamos a pasar con la unidad número 1, que es la que corresponde a esta semana, que se llama el ser social y la diversidad cultural. Y esta unidad tiene como propósito que ustedes puedan identificar los elementos que han incidido en su constitución como ser social dentro de una sociedad culturalmente diversa, con la finalidad de que tomen ustedes conciencia de su papel para promover el respeto y la preservación de la cultura. Aquí lo que les comparto es un mapa ilustrado pues que hizo alguien que no era mexicano, sino guatemalteco, y que reflejó así la diversidad cultural aquí en México. Entonces así nos miraba, ¿no? Como, pues como una diversidad, en cuestiones biológicas, en cuestiones, culturales, y pues se expresó así como esta enorme riqueza que tenemos en este país. Pero vamos a revisar algunos conceptos que nos van a servir para comprender lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de este módulo. Pues
Como les comentaba, es la sociología, pues la ciencia a través de la cual estamos analizando algunos conceptos de este módulo, o más bien que nos dota de ciertos conceptos para este módulo. Y pues hay que resaltar que los conceptos en las ciencias suelen ser pues diferentes a los que utilizamos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos al tema de la socialización, en cualquier pues contexto cotidiano, pues lo entendemos de una cierta forma, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, pues es una persona que, pues que no socializa. Entonces lo entendemos como que es una persona que puede ser huraña o que no tiene muchas amistades, más allá de la relación que tiene con sus familiares, pues que no es una persona que no, que casi no platica, que no tiene relación con otras personas. Esto no necesariamente se entiende así, como un concepto desde una ciencia. Aquí estamos comprendiendo a la socialización como todo este conjunto de procesos a partir de los cuales un individuo puede desarrollarse a lo largo de su vida y establecer pues interacciones sociales, comenzando por la familia y siguiendo por otras organizaciones que pueden ser la familia, la escuela, los amigos, los grupos sociales y los medios de comunicación. Este es un concepto que proviene de un diccionario de sociología. ¿Qué más vamos a estar revisando? Pues, ¿quiénes son estos agentes socializadores? En un momento, pues, de los primeros años de vida de una persona, el principal agente socializador es la familia. Pues las personas requerimos de cuidados, de atenciones, de afecto, pues si no, todo esto no sucede, pues vamos a crecer con diferentes problemas, pues psicológicos, mm, emocionales, nutrimentales, ¿no? Y nos va a ser muy difícil establecer una socialización. Por eso es que hay un derecho humano de la niñez a que tengan una familia. La niñez no puede crecer en una institución como los albergues que luego hay, las cuestiones ahí, como el DIF, ¿no? Que suele atender a niñas y niños que no tienen a veces familia. Y por eso se les procura, pues que tengan una familia, porque pues sabemos que la familia justamente es este agente socializador por experiencia, por excelencia, ¿no? De ellos, obtenemos, pues, obtenemos nuestro lenguaje, obtenemos nuestros primeros tipos de comportamientos, pues obtenemos, como ya les mencionaba, cuestiones de protección, de alimentación, de abrigo, de vestido y fundamentalmente cuestiones que están vinculadas con el afecto, ¿no? Entonces, por eso es necesaria, pues es necesario tener esta familia para poder posteriormente socializar. Primero, el sujeto se enfrenta a una familia, pues, nuclear, ¿no? Y después va reconociendo a toda su familia extendida, como sus abuelos, tías, tíos, primas, primos, y así es como vamos creciendo. Otro agente socializador fundamental es la escuela. La escuela, además de, pues, de procurar la enseñanza, y el aprendizaje de los sujetos en sociedad cumple un rol fundamental que es el de la socialización, de la interacción. Ahí podemos pues, tener prácticas pues, con nuestros pares, como de nuestra edad, y podemos aprender a respetar reglas, podemos aprender acerca de la diversidad,
de que las familias y los niños y las niñas son totalmente diferentes y en ese sentido, pues también por eso se conforma como un agente socializador. Dentro de la escuela o de nuestro barrio encontramos también amigos que van, amistades que van configurando un tanto nuestra personalidad y algunos otros grupos sociales con los que interactuamos. Por ejemplo, personas con las que compartimos alguna cuestión de deportes, alguna cuestión religiosa, si es que se asiste a algún tipo de iglesia y se convive con esas personas, o hay grupos em, de algún otro tipo, por ejemplo, de nuestro trabajo, cuando ya somos más, cuando somos más grandes. A todo esto le denominamos grupos sociales, que también va configurando nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra forma de vincularnos con las otras personas. Y finalmente, pues aunque no lo parezca, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en nuestra socialización porque nos van estableciendo a veces ciertos estándares de cómo debemos ser, de qué debemos de consumir, de qué debemos de decir, de qué debemos de pensar. Y pues de nosotros depende si es que pues aceptamos o no todos estos parámetros que nos van imponiendo en gran medida los medios de comunicación, o si decidimos pues ser personas totalmente ajenas a lo que ocurra con eso, pero finalmente sí inciden en la socialización de las personas. ¿Qué otros conceptos vamos a estar utilizando? Utilizamos conceptos como de cambio social y agentes de cambio social. Dentro de las sociedades, de todas las sociedades, siempre estamos pensando en esta cuestión del cambio, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en cómo está nuestra sociedad aquí en México y decimos, no, pues es que necesitamos un cambio, no nada más pensamos que necesitamos un cambio político, sino también un cambio pues, de mentalidad, un cambio social, un cambio cultural. Todo esto es analizado por diferentes teorías, pero primero vamos a ver qué es lo que estamos entendiendo por cambio social. Y qué quiere decir que pues desde la misma sociedad hay una modificación en todas estas estructuras de las relaciones, de las organizaciones y de sus nexos con los diferentes componentes sociales, ¿no? Esto se manifiesta, por ejemplo, en cambios de patrones de conducta, de vínculos sociales, institucionales y de estructuras sociales. Se trata de un cambio cuando la sociedad está en un proceso dinámico, orientado hacia el futuro, determinado contextualmente y que requiere forzosamente de la actividad humana. ¿Quiénes promueven estos cambios? Pues en realidad todas las personas promovemos estos cambios. Hay algunas personas que pues no, que siguen un patrón cultural, familiar, pues desde que son niños hasta que se mueren, ¿no? Que jamás generan un cambio ni al interior ni al exterior. Pero hay muchas personas que sí promueven este tipo de cambios y se llaman agentes de cambio social a todas aquellas personas o grupos de personas que promueven transformaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Culturales, políticos, económicos, en cuestiones de normas, de valores, etcétera. ¿Cómo podemos identificar a estos agentes de cambio? Pues muy fácilmente en los medios de comunicación vemos a muchas personas que tratan de hacer la política de forma distinta. Por ejemplo, hay muchas personas que impulsan cambios en el medio ambiente y que lamentablemente aquí en México son asesinados por esa razón. Hay muchísimos asesinatos de
de personas ambientalistas que justamente quieren un cambio social para que eso se vea reflejado en beneficios medioambientales, y por esa razón son, aquí en México son, pues blanco de muchos ataques que les han costado hasta la vida, ¿no? ¿Quiénes matan a estas personas? Ah, pues quienes quieren poner, más que poner, imponer, por ejemplo, minas, todas estas cuestiones de extractivistas, proyectos que pues no a todos les convienen, y bueno, así pueden identificar a estas personas agentes de cambio. También hay muchas que se dedican a cuestiones de cambios, pues culturales, a cambios, ciertos cambios de valores, por ejemplo, ¿no? Como todas las movilizaciones feministas que han convocado a un cambio justo de valores, en donde pues los hombres no estén por encima de las mujeres, sino que haya una equidad y en algún momento se pueda alcanzar pues la igualdad, ¿no? Esto lo vamos a estar revisando ahorita con el tema de los derechos humanos. Entonces, así ustedes pueden identificar a los agentes de cambio y ustedes mismos pueden convertirse en agentes de cambio si es que logran desarrollar pues ciertas habilidades que vamos a estar mirando en las próximas semanas. También hay teorías que explican el cambio social. Por ejemplo, hay algunas que son evolucionistas, que creen que por el simple hecho de que existimos, vamos a ir evolucionando, y eso no necesariamente es cierto. Hemos visto que se ha evolucionado y que también se ha ido para atrás en muchos aspectos de la vida cuando hay posturas pues hegemónicas, cuando hay posturas pues no basadas en la ciencia, sino que se oponen a la ciencia, por ejemplo, todas estas personas antivacunas, ¿no? Y cuestiones así. Hay otras teorías como de los ciclos, que también dice que cada ciclo vamos a ir cambiando como sociedad, pero pues esto no necesariamente tiene que ser cierto. Hay teorías que explican que pues como sociedad debemos de alcanzar un cierto equilibrio para mantenernos, y por eso se generan a veces ciertos, pues ciertos cambios, ¿no? Para alcanzar este equilibrio. Y hay teorías que hablan que se generan ciertos conflictos y que a partir de estos conflictos podemos desarrollar pues ciertos cambios que nos pueden beneficiar. Solamente son teorías, no es que todo esté demostrado, no es que todo sea así, sino que son formas a partir de las cuales podemos pensar ciertos problemas sociales que tenemos y que los podemos resolver a partir de ellas. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, me pueden escribir al chat o pueden hacer uso del micrófono. Bueno, vamos a hilar este tema del cambio social con algo muy importante que le ocurrió, bueno, no le ocurrió, que la misma sociedad gestó después de pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes sabrán, pues teníamos un panorama como sociedad bastante pues desolador, porque pues después de las guerras hubo una devastación tremenda, una pérdida impresionante de vidas humanas. Hubo ciudades totalmente devastadas, ¿no? En su infraestructura, en sus servicios, en sus monumentos, en su arte. Y todo esto nos hizo pensar en algún momento que pues en las guerras no gana nadie en realidad, aunque así lo parezca, sino que más bien
nos puede servir esa experiencia, pues, como para desarrollar algunas cuestiones en particular que nos pueden beneficiar. Si ustedes recuerdan todo lo que sucedió tan terrible respecto de pues el genocidio en contra de ciertos grupos de la población que se ubicaban en Alemania, como pues la población judía, la población rom o gitana, como ciertos grupos de la población, como personas homosexuales, personas enfermas, personas con discapacidad, pues hubo una masacre, y cuando es de dimensiones tales como lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, pues se le conoce como genocidio, ¿no? Después de eso, pues la sociedad pensó que necesitábamos ciertas medidas de protección para las personas, ¿no? Que no es posible que nos esclavicen, que no es posible que nos asesinen solo por tener una religión diferente o por tener un origen étnico distinto, por hablar un idioma distinto, por tener una religión diferente, sino que todo eso se debe de respetar y que pues son principios que tienen que ser universales. Y de ahí se gestaron todo esto que conocemos como los derechos humanos, que también dan origen a la creación de todo este sistema de la Organización de las Naciones Unidas, eh, que hace posible en gran medida el ejercicio de los derechos que tenemos como seres humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues son todo este conjunto de prerrogativas, ¿no?, sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna. Los derechos humanos nosotros los tenemos, los adquirimos desde el momento de nuestro nacimiento hasta que morimos, y los tenemos por el simple hecho de ser seres humanos y nada más. Mucho ojo con eso, desde cuando somos sujetos de derecho, y es en el momento de nuestro nacimiento. Cuando somos fetos, quien tiene el derecho es la mujer, la mamá. Ella es quien tiene el derecho. Entonces, ojo con eso, porque a veces hay algunos debates respecto de que se debe de respetar los derechos humanos de los bebés, por ejemplo, que están en formación. Y déjenme decirle que ahí el derecho lo posee la mamá o la mujer. No lo posee el feto o el bebé. Sino que adquirimos ese derecho una vez que nacemos. Pero sí hay derechos que, por ejemplo, tenemos antes del nacimiento y que están muy vinculados con el derecho a las mujeres a tener servicios de salud, por ejemplo, que permitan que pues que se desarrolle bien una persona y que nazca sin tener ninguna complicación o sin algún riesgo de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Los derechos humanos, ustedes, yo les recomiendo que revisen la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que vean exactamente cuáles son todos los derechos que tenemos y por qué es importante que los tengamos. Porque se dice por ahí de forma coloquial que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Los derechos no se pueden perder, pero hay algunas razones que hacen que se restrinjan estos derechos que tenemos, ¿no?
Entonces, sí les recomiendo que los revisen muy, muy bien y además en el módulo, si no mal recuerdo, en el módulo 10, se vuelve a revisar el tema de los derechos humanos, pero ya para su aplicación. Entonces, revisen muy, muy bien el tema desde este inicio. ¿Cuáles son algunos de los derechos humanos que tenemos? A ver si nos quieren decir ahí por el chat o por el micrófono. ¿Cuáles son algunos de los derechos humanos que tenemos? A ver si gustan participar. A ver, aquí hay. Tenemos derecho a la igualdad, sí. ¿Qué otros derechos tenemos? ¿Qué derecho están ustedes ejerciendo cuando estudian en prepa en línea CEP? ¿Qué derecho están ejerciendo? Ajá, por aquí dicen que el derecho a la educación, dice Irene, Blanca también, María del Campo dice que a la libre expresión, sí, si es que participan, Sandy dice que también el derecho a estudiar, el derecho a la educación, ese es su derecho humano desde que nacen. Pero, por ejemplo, si piensan en la trayectoria de vida que han tenido, pues se supone que hay ciertos pues, niveles que se deben de cursar de forma que se recomienda en en ciertos rangos de edades, ¿no? Por ejemplo, pues que estudien desde, no sé, desde el preescolar a partir de los 3 o 4 años, que estén en la primaria a los 6, que estén en la secundaria a los 12, que estén en el bachillerato a los 18 años, por ejemplo, no, el bachillerato a los 15. Pero por alguna razón, ustedes que están aquí en prepa en línea, afortunadamente, no pudieron ejercer ese derecho a continuar estudiando, por ejemplo, el bachillerato, por alguna razón. ¿Cuáles pudieron haber sido estas razones? Probablemente, pues, razones económicas. Y eso atenta contra sus derechos, porque si se establece que tenemos derecho a la educación desde nuestro nacimiento, entonces, cuando no podemos continuar estudiando, pues están vulnerando nuestros derechos, nuestro derecho a la educación, ¿no? Por eso les decía, no es que perdamos los derechos, pero sí se vulneran, ¿no? Aquí me están diciendo que tenemos derecho a una vida digna, a la educación, a la inclusión. Como tal, yo creo que el derecho a la inclusión no existe. Es algo derivado de que podamos estudiar, por ejemplo, de que podamos recibir alimentación, de que de que no nos discriminen, por ejemplo. Pero hay derechos, bueno, todos los derechos son tremendamente importantes, ¿no? La educación es un derecho, yo creo que uno de los más importantes, porque es un derecho bisagra. Estos derechos quiere decir que necesitamos tener ese derecho para poder ejercer los otros. Y por eso es tan importante el derecho a la educación. Porque sin el derecho a la educación, difícilmente podemos tener derecho a cuestiones como como la salud, derecho a expresarnos o a participar, porque se nos dificultaría, porque no sabríamos de qué se está tratando el tema. Y probablemente podríamos caer en
pues se nos podrían vulnerar otros derechos, ¿no? Por ejemplo, una persona que que no sabe, una persona analfabeta que está en un contexto de marginación, como hay muchos aquí en este país, por ejemplo, son más susceptibles de ser personas que sean personas pobres o que las pueden casi esclavizar. Por ejemplo, toda esta cuestión de la trata de personas, bueno, pues es que fueron personas que no tuvieron acceso a la educación y que todo eso les detonó al final en que alguien tratara bueno, no tratara, ha habido casos en que se ha esclavizado a las personas, ¿no? Porque no conocen sus derechos. Entonces, por eso es tan fundamental este reconocimiento. Hay algunos principios de los derechos, como la universalidad, que nos aplica a todos, la interdependencia, que no hay pues que no hay derechos más importantes, sino que entre todos se requiere el ejercicio de todos los derechos para poder tener una buena calidad de vida. Cuestiones como este principio de progresividad, ¿no? Que pues, los derechos que ya hemos adquirido en algún momento no nos los pueden quitar, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar todos esos, todas esas cuestiones de los derechos. ¿Alguien gusta leer esta, este texto que tengo aquí? Pueden activar su micrófono y pueden leer el texto. Sin pena. Una mujer tenía una cuerda atada a su pie derecho. Quería salir de la casa en la que se encontraba para escuchar el canto de los pájaros, ver cómo los rayos del sol se enredaban en las ramas de los árboles, mirar la marcha de los insectos, pero no podía. Pasaban los días, cada uno igual al anterior y el siguiente, hasta que llegó uno distinto, uno en el que todo se quedó quieto y lo único que se escuchó en toda la tierra fue el llanto de esa mujer. Los pájaros, los rayos del sol y los insectos acudieron, cortaron esa cuerda que nunca debió existir y todos juntos salieron al jardín. Y fue un día bueno, un día luminoso como corazón de luciérnaga. Muchísimas gracias, Blanca. Muy buena lectura. ¿Ustedes creen que esto esté relacionado con algún derecho? ¿Con cuál? ¿O con la restricción a algún derecho, más bien? Dice Blanca, dice Sandy, sí, con la libertad. Sí. Aquí podemos ver en el artículo 4 que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Aquí pueden descargar el libro. Trae relatos más o menos así. Y después viene la explicación al artículo al que están haciendo referencia respecto de los derechos humanos. Sí, efectivamente, pues como les comentaba, hay algunas personas que, pues por su misma condición pues de marginación, de pobreza, de analfabetismo, de vulnerabilidad, se les llega pues a esclavizar o a tener en servidumbre, hay pues mujeres que también se ven sometidas, ¿no? Y que hasta se las llevan a otro estado, a otro país para que ejerzan la prostitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas formas graves, pues trata de violencia y vulnera este derecho a la libertad
y a no ser sometido a cuestiones de esclavitud, de servidumbre, de trata. Bueno, pues una vez que hemos revisado todos estos conceptos, ahora sí podemos pasar a lo que sería, pues, cómo vamos a estar desarrollando las actividades integradoras de esta semana. Acuérdense que si tienen cualquier duda, consúltenme de favor. Tienen el chat, tienen el micrófono. ¿Qué vamos a estar haciendo en esta actividad integradora número 1 que se llama Ser Social? Aquí van a identificar 5 factores que conforman su ser social de ustedes, ¿no? La familia, la escuela, la cultura, las tradiciones, las amistades. Solamente las van a identificar, no van a desarrollar el concepto, no, no. Únicamente las van a identificar, las van a poner en su mente, porque con eso ustedes van a elaborar un collage en donde expresen su conformación como seres sociales y para esto al centro van a poner una foto suya o una imagen que les represente, de preferencia una foto para empezarnos a reconocer. Y alrededor, imágenes que tengan que ver con su familia, con la escuela, en este caso con prepa en línea, con su cultura, de dónde son, qué lengua hablan, cuál es cómo se expresa su cultura, sus tradiciones, quiénes son sus amistades y ponerlos así en un collage. Un collage es una representación gráfica en donde ustedes tienen que poner diferentes fotos o recortes con todos estos elementos. Un collage no lleva palabras, no lleva oraciones, no lleva absolutamente nada. Solamente es una representación gráfica. Pero lo que sí tienen que hacer es que después de que terminen de hacer su collage, poner una descripción de 10 renglones en la que expliquen cómo y por qué los elementos que eligieron conforman su ser social. Bueno, todas estas cuestiones de la familia, de la escuela, ya las estuvimos revisando al principio, que son los agentes socializadores, ¿no? Eso tiene que ver con ustedes porque son los agentes socializadores. La familia, la escuela. Si hay algo más que ustedes quieran incluir, está bien. Por ejemplo, su grupo de religión, si es que practican algunas, si no está muy bien. Sus grupos, por ejemplo, de deportes, grupos con que se reúnan a un coro o a cantar, en donde aprendan a tocar algún instrumento, en grupos en donde aprenden a hacer no sé, artesanías, manualidades, algún tipo de arte, todo eso lo deben de reflejar ahí. Y lo que deben de enviar al final es el link para que yo pueda revisar su collage. Este link pues debe de ser público, no debe de tener una contraseña o algo porque eso dificulta mucho que yo pueda revisarlo. Si me mandan un link pues que necesita algún código o algo así, yo no lo voy a poder revisar. Y va a ser muy difícil que pueda revisar su actividad por segunda ocasión porque ustedes son aproximadamente 60 y hay que revisar 60 actividades. Entonces, tengan muchísimo cuidado con todo esto. Lo pueden construir como sea, o sea, con fotos de ustedes o con imágenes que se encuentren en internet. Lo que no pueden hacer es mandarme un collage que ya está ahí hecho, ¿eh? Eso sí no lo pueden hacer porque pues también se considera una forma de plagio. Pregunta Sandy que si puede hacerlo con una app o en PowerPoint. Sí, hay algunas aplicaciones que les permiten hacer collage
y ponerlos ahí para la consulta de forma gratuita. Esta actividad, la verdad que está bien, está bonita, está sencillita. Aprovechen para que contenga todos los elementos y que puedan obtener pues un 100 de calificación. ¿Hay alguna duda respecto de lo que vamos a hacer en esta actividad? Ojo con eso, un collage es algo así. No es no es un diagrama, no es una infografía, no es no es una línea del tiempo, no. Un collage es un collage y un collage se ve así. Es una mezcla de fotografías o de imágenes sobrepuestas. ¿Ok? Bueno, vamos con lo siguiente. Actividad integradora número 2, ser social. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elaborar una infografía. ¿Qué es una infografía? Es algo como esto. Es una representación visual y con muy poquito texto respecto de un tema en particular. ¿Cuál es nuestro tema particular? Los derechos humanos. ¿Qué es lo que va a ir dentro de su infografía? Ahí van a describir qué son los derechos humanos, van a identificar la definición de libertad e igualdad y van a ilustrar cada definición sobre la práctica de estos derechos y las consecuencias de no llevarlos a cabo. ¿Qué pasaría si no viviéramos en igualdad en esta sociedad? Y ustedes lo podrían pensar. Si no viviéramos en igualdad, pues las mujeres no podríamos estudiar, ¿no? Estaríamos como en el régimen talibán, ¿no? Que ahorita estamos viendo cómo está ese asunto de pues de la llegada de este grupo, pues que suelen ser muy, pues muy restrictivos en los derechos. Lo primero que sucede es que pues, si no tenemos igualdad, pues ahí, pues las mujeres no podríamos estudiar. Las personas que no tienen, pues recursos económicos no podrían estudiar, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad no podrían estudiar. Se les dificultaría, ¿no? Entonces piensen en eso. ¿Qué pasa en este tipo de regímenes en donde pues se impone una idea pues como de la Edad Media en donde no existen los derechos, en donde no hay libertades, ¿no? Donde las personas no pueden votar, no pueden participar, no pueden decir nada porque los matan. O los encarcelan, ¿no? Donde las mujeres no pueden, no pueden votar, no pueden hacer no pueden ni reírse en el régimen talibán, ¿no? Las mujeres no pueden ni reírse, no pueden pintarse las uñas, no pueden ir a la escuela, no pueden opinar nada de absolutamente nada. Entonces, piensen un poco qué pasaría si no pudiéramos ejercer nosotros nuestros derechos humanos, sobre todo en estas cuestiones de libertad y de igualdad. Aquí les recomiendan una herramienta para hacer infografías. Yo les recomendé otras que se llama Canva. A mí me gusta mucho porque ya están hechas hasta unas, hay como unos patrones ya ahí de infografías y ya nada más ustedes les van cambiando el texto o algunas figuritas. Y esas las pueden descargar siempre y cuando elijan la opción de descargar de forma gratuita con marca de agua y les baja un PDF. Entonces ustedes exploren pues las alternativas que mejor les parezcan. Y en esa misma, no, perdón. Aparte, tienen que hacer una propuesta de cómo pueden divulgar los derechos humanos en su comunidad.
y considerar los siguientes aspectos: los espacios de difusión, el público, los recursos, el tiempo, los recursos humanos y los recursos económicos. Únicamente van a plantear la propuesta, no es que la tengan que desarrollar. Aquí en los espacios de difusión tienen que pensar cómo ustedes podrían divulgar los derechos humanos en su comunidad. ¿Qué espacios de difusión utilizarían? Únicamente enunciarlos, por ejemplo, la radio, porque hay radios locales en donde se puede difundir esa información. Algunas comunidades tienen sistemas de voceo, ¿no? Que hay un altavoz y que les va transmitiendo mensajes importantes a la comunidad. Podrían hacer pues carteles que peguen en algunos lugares públicos. Pudieran utilizar pues las escuelas o no sé, sus diferentes grupos no sé, de la iglesia, del deporte, con sus amigos, para hacer esta difusión. Aquí únicamente les está diciendo que enuncien los espacios, los lugares en donde harían esta difusión. El público al que va dirigido sería el público en general, a las niñas y a los niños, a los adolescentes, a las mujeres. Nada más así lo tienen que decir. Pues al público en general. O a las niñas y a los niños. Porque pues he detectado que no tienen que escribirlo ahí, pero a lo mejor ustedes han detectado que hay pues mucha restricción en los derechos de las niñas y de los niños, y a lo mejor quieren hacer pues como una campaña para divulgar los derechos humanos en la niñez, ¿no? Los recursos materiales y tecnológicos, pues a lo mejor voy a hacer un cartelito en mi computadora, entonces necesito una computadora, o voy a tomar una cartulina y a mano voy a escribir mi cartel. O a lo mejor puedo utilizar la radio de mi comunidad, pero tengo que pedir un permiso, ¿no? Entonces, a lo mejor necesito hacer ahí un escrito o un oficio. El tiempo de difusión, si va a ser un par de semanas, tienen que indicar cuáles semanas o qué mes. Los recursos humanos que les pueden ayudar, a lo mejor no pueden solos, pero si les dicen a su familia, a lo mejor les ayudan a ir a pegar los carteles, a ir a difundir la información, o a lo mejor van directo con las autoridades, ¿no? Municipales, con los delegados, delegadas, a lo mejor van al DIF, a que les ayuden a divulgar esta información. Y los recursos económicos, hay que presupuestar cuánto nos costaría. Pues a lo mejor me parece fácil decir que voy a hacer unos cartelitos, que los voy a imprimir o que los voy a hacer a mano. Sí, pero ¿cuánto me va a costar eso? Pues tienen que considerar cuánto les van a costar las hojas, lo otro que les dije, las cartulinas, los plumones, cuánto les costaría poner un anuncio en la radio local, cuánto les costaría o qué gasto les representaría ir a las escuelas a hablar acerca de derechos humanos. A lo mejor piensen que no les genera ningún costo, pero sí, porque tienen que trasladarse, por ejemplo. Eso lo tienen que poner aquí. Nada más poner las palabras que se les está pidiendo. ¿Ok? Karen pregunta que ella no le queda claro la actividad 1 con respecto a la liga. ¿Respecto de qué? Es una liga, tu collage lo tienes que subir a Google Drive o a OneDrive y tienes que compartir la liga. Esa liga puede ir en el documento en donde desarrolles estas cuestiones de
los elementos que elegiste y las cuestiones de los conceptos de libertad y de respeto. Puede ser una actividad en Word. De hecho, es una actividad en Word. Y nada más ahí en el mismo Word pones tu liga para que yo pueda ver tu collage. ¿Ok? Bueno, respecto de esta actividad integradora número 2, la de ser social, después de hacer esto procuren hacerlo así como está este listadito, cópienlo y péguenlo en su documento y ya nada más pónganle 2 puntos y ahí mismo escriben. No tienen que hacer así un súper relato de lo que van a hacer. No, no, no. Nada más lo que les está pidiendo. Espacios de difusión. Iglesias, parques, escuelas, no sé, mi condominio, público, público en general, mujeres, niños, adolescentes, recursos materiales y tecnológicos. Algo así nada más, muy sencillo. Después tienen que redactar una reflexión de entre 8 y 10 renglones sobre la importancia de la divulgación de los derechos humanos en su comunidad y las implicaciones que conlleva transgredirlos. ¿Qué pasa si no podemos desarrollarnos en igualdad de condiciones? ¿Qué pasa si no tuviéramos libertad? Finalmente, van a integrar estos elementos en un documento, la infografía, las estrategias de difusión y la reflexión, y la van a subir a la plataforma. Si tienen problemas con lo de la infografía, porque a veces es muy pesada por las imágenes, también compartan el link. Pero acuérdense que debe de ser un link público, sin ningún tipo de contraseñas o algo, para que yo lo pueda revisar. Con la infografía tengan mucho cuidado de que no estén encimadas las letras, las imágenes, de que se pueda leer todo muy bien, de que no tenga faltas de ortografía, de redacción, porque eso también se evalúa, y de que puedan al final poner las referencias que consultaron. Porque, por ejemplo, ustedes tienen una idea de qué son los derechos humanos, pero tendrían que buscar un concepto. Ustedes tienen una idea de lo que puede ser la libertad o la igualdad, pero tienen que buscar el concepto en alguna fuente confiable. En el foro de novedades yo les compartí una fuente que les explica qué son los derechos humanos y cuáles son. Esa la pueden usar siempre y cuando la citen. O pueden usar otras que encuentren y que sean confiables. Aquí en México está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cada uno de los estados tiene una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí también pueden encontrar información y son fuentes confiables. Aquí pregunta María, que su collage lo hizo en PowerPoint, hizo una captura de pantalla y que lo pegó en su documento Word. Me parece que está bien, siempre y cuando se vea de forma nítida las imágenes y los textos. O sea, que se pueda leer bien. Aquí les comparto algunos de los recursos. Este es un libro que explica cuáles son los derechos humanos. No tienen que leer todo el libro, nada más está en una sección el concepto de derechos humanos. Este es el link de el libro de derechos humanos que les compartí, pero que son relatos y que ya después dice a qué artículo está haciendo referencia. Y también les comparto el link de esta aplicación de Canva para hacer la infografía. No sé si deje de hacer collage, creo que sí, pero tendrían que explorarla.
Perfecto. Pues no sé si hubiera más dudas. Dice Sandy que sí deja. Yo creo que Canva sí dejará hacer este collage. Nada más que ahí hay una versión gratuita y hay una versión de paga. En la versión de paga pueden poner ahí ustedes lo que quieran. Pero en la gratuita también se pueden hacer infografías y todo y se pueden descargar en PDF. Ahí la cosa es que lo descarguen. Hay una opción que dice descargar de forma gratuita usando marca de agua. Descárguenlo. Y pueden descargar la imagen o pueden descargar un PDF. ¿Tienen alguna duda más respecto de lo que vamos a estar haciendo esta semana? Siempre que tengan dudas, les pido de favor que mejor me consulten, que me manden un mensaje a la plataforma si es que algo no quedó claro, todo eso, a que desarrollen la actividad y que luego esperen la retroalimentación. Porque como les decía, únicamente pueden enviar una actividad para ser evaluable. No pueden enviar una actividad 2 veces, a menos que hayan obtenido 59 o menos de 59. ¿Ok? Bueno, pues si no hubiera dudas, yo estoy muy al pendiente de ustedes ahí en la plataforma, en los foros, bueno, en el foro de esta semana. Y pues espero haberles podido orientar respecto a lo que vamos a estar desarrollando estas semanas. Acuérdense que pues nosotros no damos clase, únicamente estas sesiones son de orientación, por eso no revisamos todos los conceptos, nos llevaríamos mucho tiempo, tendríamos que estar todas las semanas y todos los días con sesiones, si es que diéramos clase. Únicamente estas sesiones son de orientación y para que puedan aclarar sus dudas. Bueno, pues si no hubiera más, nos vemos la siguiente semana. Igualmente, Irene, muy buenas noches. Nos vemos la siguiente semana por este mismo espacio. Yo les mando el link. Y pues estoy muy al pendiente de sus dudas o de sus comentarios. María del Carmen, muy buenas noches. Sandy, buenas noches. Karen, Guadalupe, buenas noches. Irene, que descansen, síganse cuidando muchísimo. Aquí está Alondra, Andrea, Blanca, Guadalupe, Irene, Karen, María, Sandy, Sheila. Cuídense mucho, ya saben que todavía esta cuestión de la pandemia sigue, así es que hay que resguardarse y con eso garantizamos que también nuestras familias estén bien. Voy a subir la grabación de este video en la noche, más noche, en el foro de novedades. Se queda eso alojado en mi canal de YouTube y ahí lo pueden revisar por si tienen alguna duda. También voy a compartirles la presentación por si quieren descargar, por si quieren copiar y pegar estos links. Perfecto. Pues si no hubiera nada más, les deseo muchísimo éxito. Me pregunta Sandy que si habrá liga de asistencia. No, yo no considero lo de la asistencia. Después sí pueden ver el video que esté grabado eso, porque hay muchas personas que por su trabajo, por alguna razón, pues no pueden asistir a esta hora. Entonces, por eso se queda grabado, pero de todos modos sí se consideran sus participaciones. Que descansen. Nos estamos viendo la siguiente semana.